Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del corazón, chismes de famosos y por supuesto, todo lo que les apasiona sobre el mundo del espectáculo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por estos lares, un saludo enorme. Y si ya son parte de esta gran familia, saben que su apoyo es lo que me mantiene creando contenido. Hoy vamos a desvelar un tema que seguramente los tendrá pegados a la pantalla, porque vamos a hablar de un miedo que aqueja a uno de los galanes más cotizados de la televisión turca y por extensión, mundial, Can Yaman. Si han oído bien, el mismísimo Can, ese hombre que parece no temerle a nada, tiene un talón de Aquiles, una preocupación que lo desvela y que tiene nombre propio. Pero no se preocupen, no vamos a dejar el misterio por mucho tiempo. Antes de que sigamos me gustaría pedirles, como siempre, ese favorcito que me hace muy feliz. Si les gusta este tipo de contenido, si les apasiona saber qué pasa en la vida de sus celebridades favoritas, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada suscripción es un empujón para seguir trayéndoles lo mejor. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Como ya les adelanté, hoy hablaremos de un miedo muy personal de Can Yaman, un miedo que, como verán, tiene una profunda conexión con alguien muy especial en su vida. A lo largo de este vídeo vamos a sumergirnos en las razones de este temor, vamos a analizar la relación que lo provoca y por supuesto, vamos a desgranar todos los detalles que hemos podido recopilar. Así que preparen sus palomitas, siéntense cómodos y acompáñenme en esta travesía por el lado más vulnerable de Can Yaman. Y es que a primera vista Can Yaman parece el prototipo del hombre fuerte, confiado, casi invencible. Sus papeles en la televisión, su presencia en redes sociales, todo parece gritar seguridad en sí mismo. Pero como todos los seres humanos, Can también tiene sus demonios, sus miedos, sus inseguridades. Y según fuentes cercanas a él, hay algo que realmente le quita el sueño, la salud de Demet Özdemir. Sí, la actriz con la que compartió pantalla en la exitosísima serie Erkenci Kuş, la misma que ha conquistado corazones en todo el mundo, es la principal preocupación de Can. Y no es una preocupación banal, es un miedo profundo, casi obsesivo. Ahora sé lo que están pensando porque la salud de Demet, ¿qué hay detrás de esta inquietud? Pues la respuesta no es tan simple como parece. Para entenderlo, tenemos que remontarnos a la época en la que Can y Demet trabajaron juntos. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance no se hicieron esperar, y aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente, las miradas, los gestos, las sonrisas, todo apuntaba a una conexión muy especial. Una conexión que, según las fuentes, trascendió lo profesional y se convirtió en algo mucho más profundo. Es importante señalar que aunque la relación entre Can y Demet ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo, lo que sí es innegable es el cariño y la admiración que ambos se profesan. Incluso después de que cada uno tomara caminos separados en sus carreras y vidas personales, se ha mantenido un respeto y un afecto que se perciben en cada una de sus interacciones públicas. Y es precisamente ese lazo, esa conexión profunda, lo que alimenta la preocupación de Can por la salud de Demet. Para Can, Demet no es solo una compañera de trabajo o una amiga, es alguien a quien aprecia de manera genuina y a quien le desea lo mejor. Y ese deseo de bienestar, esa necesidad de protegerla, se ha transformado en un miedo, en una constante preocupación por su salud. Las fuentes cercanas a Can revelan que en varias ocasiones, ha expresado su inquietud por los horarios de trabajo extenuantes que maneja Demet, por las exigencias físicas que implican sus papeles y por la presión mediática a la que está constantemente sometida. Can, quien también ha experimentado el lado oscuro de la fama, sabe de primera mano lo perjudicial que puede ser este ritmo de vida para la salud, tanto física como mental. Y es por eso que se preocupa, que se angustia, que este tema se ha convertido en su mayor temor. Él quisiera, según estas mismas fuentes, poder cuidarla, protegerla, asegurarse de que se alimenta bien, de que descansa lo suficiente, de que tiene tiempo para sí misma. Pero como todos sabemos, eso no siempre es posible. Y es que la salud de Demet, si bien no presenta problemas graves conocidos por el público, ha sido objeto de cierta atención en ocasiones. Han surgido rumores sobre episodios de cansancio extremo, sobre la necesidad de tomarse descansos prolongados y sobre cierta vulnerabilidad ante el estrés. Estos rumores, aunque no confirmados, han encendido aún más la alarma en Can, quien ve en cada pequeño detalle una razón para preocuparse. Es como si, de alguna manera, él sintiera a que tiene la responsabilidad de velar por su bienestar,
una responsabilidad autoimpuesta que lo agobia y que le roba la tranquilidad. Es muy interesante, por cierto, analizar cómo la percepción que tiene Can de Demet ha evolucionado con el tiempo. De ser una compañera de trabajo pasó a convertirse en una amiga, una confidente y, quizás, algo más. Y ese algo más, esa conexión especial, es lo que ha hecho que su bienestar se convierta en una prioridad para él. No es una cuestión de posesión o de control, sino de un cariño genuino, de un deseo profundo de verla feliz y saludable. Es una manifestación de la empatía, de la capacidad de conectar con otra persona a un nivel muy profundo. Y es, quizás, la prueba de que Can Yaman, detrás de esa fachada de hombre fuerte y seguro, es un ser humano vulnerable, capaz de amar y de preocuparse por los demás. Y este miedo de Can, de temor constante por la salud de Demet, no es algo que él guarde en secreto. Según las fuentes, él ha llegado a hablar de ello con amigos cercanos, ha expresado su angustia en conversaciones informales y ha dejado entrever su preocupación en algunas entrevistas. Sin embargo, siempre lo ha hecho con discreción, sin entrar en detalles específicos, tratando de no generar alarma ni de invadir la privacidad de Demet. Su preocupación es genuina, pero también es respetuosa, consciente de que no tiene derecho a inmiscuirse en su vida personal. Pero el miedo sigue ahí, latente como una sombra que lo acompaña en cada paso que da. Cada vez que ve una noticia sobre Demet, cada vez que se entera de un nuevo proyecto, cada vez que la ve en alguna fotografía, su preocupación resurge con más fuerza. Es como si él sintiera la necesidad de protegerla de los peligros que acechan en la industria del entretenimiento, una industria que, como él mismo ha experimentado, puede ser tan glamorosa como despiadada. Y es precisamente esa preocupación, ese miedo constante, lo que nos permite conocer el lado más vulnerable, más humano de Can Yaman. Es importante destacar que la preocupación de Can por la salud de Demet no debe ser malinterpretada como una intromisión en su vida privada, sino como una muestra de cariño y aprecio. Él no está tratando de controlarla ni de imponerle sus puntos de vista, simplemente está expresando su deseo de que esté bien, de que sea feliz y de que pueda seguir cosechando éxitos en su carrera. Su preocupación es la de un amigo, un compañero, un admirador que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue manteniendo un vínculo muy especial con ella. Y es precisamente esa autenticidad, esa capacidad de preocuparse por los demás, lo que hace que Can sea un personaje tan interesante y tan querido por el público. No es un simple galán de telenovela, es un ser humano con sus virtudes, sus defectos y, por supuesto, sus miedos. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa transparencia, lo que lo hace tan atractivo para sus fans. Él no trata de ocultar sus emociones, no trata de aparentar ser alguien que no es. Se muestra tal cual es con sus preocupaciones, sus inseguridades y sus ganas de ver a la gente que le importa feliz y saludable. Es evidente que la relación entre Can y Demet, más allá de lo que se haya dicho o rumoreado, ha dejado una huella profunda en la vida de ambos. Compartieron momentos muy intensos, vivieron experiencias únicas y forjaron un lazo que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue presente. Y esa conexión, esa empatía, es lo que explica el miedo de Can por la salud de Demet. Él no quiere verla sufrir, no quiere que nada le impida alcanzar sus metas y, sobre todo, quiere que sea feliz. Y es esa preocupación genuina, ese deseo de verla bien, lo que le da a su historia un toque de humanidad y de realismo. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el respeto y el cariño que ambos se profesan. Can y Demet son dos personas que, a pesar de sus diferencias y sus caminos separados, han sabido mantener una conexión especial. Y esa conexión, esa empatía, es lo que nos permite entender el miedo de Can y la profundidad de su preocupación por la salud de Demet. Es una demostración de que, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que se preocupan por los demás y que valoran las relaciones personales por encima de todo. Y es que, al final del día, lo que todos buscamos es bienestar, felicidad y la compañía de las personas que amamos. Y Can, a su manera, está expresando ese deseo a través de su preocupación por la salud de Demet. Es una forma de decir que le importa, que la valora y que quiere que siga brillando como la estrella que es. Y esa muestra de cariño, esa manifestación de empatía, es lo que lo convierte en un ser humano admirable y un personaje digno de admiración. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman en pantalla, recordemos que detrás de esa imagen de hombre fuerte y seguro, hay un ser humano vulnerable, capaz de amar, de preocuparse y, por supuesto, de tener miedo. Y que su miedo, lejos de ser una debilidad, es una muestra de su humanidad y de su capacidad de conectar con los demás.
Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa autenticidad, lo que lo hace tan especial y tan querido por sus fans. Porque al final del día, todos buscamos la conexión, la empatía y la compañía de las personas que amamos. Y Khan, a su manera, está expresando ese deseo a través de su preocupación por la salud de Demet. Es una historia que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que se preocupan por los demás y que valoran las relaciones personales por encima de todo. Y es hora de cerrar esta ventana al alma de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este viaje a lo más profundo de sus emociones, a la raíz de sus miedos. Hemos visto que detrás del galán de telenovela hay un hombre sensible, preocupado por los demás y, especialmente, por el bienestar de Demet Özdemir. Hemos analizado su conexión, su cariño y la razón de su temor. Y sobre todo hemos comprobado que al final del día, todos somos seres humanos vulnerables, con nuestras preocupaciones y nuestras inseguridades. En resumen, hoy hemos descubierto que el mayor temor de Can Yaman es la salud de Demet, una preocupación que nace de una profunda conexión y un cariño genuino. Hemos visto cómo esa preocupación se manifiesta en su vida, cómo influye en sus emociones y cómo, a pesar de la distancia, sigue presente en su día a día. Y hemos aprendido que detrás de la imagen pública, hay un ser humano sensible, preocupado por los demás y capaz de conectar con las personas a un nivel muy profundo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar esta historia y por ser parte de esta gran comunidad que hemos formado. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir desvelando los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Ahora me gustaría pedirles que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre este tema, qué piensan sobre el miedo de Can y cómo interpretan la relación que mantiene con Demet. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir mejorando mi contenido. Así que no se corten, déjenme saber sus pensamientos, sus reflexiones y sus emociones. Y por supuesto, no puedo irme sin pedirles ese último favorcito: si les gustó el vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Cada like, cada comentario y cada suscripción son un empujón para seguir trayéndoles lo mejor. Y recuerden, la campanita es su mejor amiga para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima y gracias por estar aquí.